Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de BookFan. Yo soy Ale y hoy estoy con Mónica Rojas. ¿Cómo estás, Moni? Muy ¿Cómo te bien. trata la FIL? ¿Cómo te Muy trata bien. Guadalajara? Muy apapachada como siempre. Un gusto estar contigo. Muchas gracias Gracias. por el espacio, de No, verdad. gracias por el tiempo que nos pudimos acomodar. Queremos saber un poquito más de ti, de tu Ujú. carrera, de tu evolución como escritora. Sí. ¿Qué estudiaste? Bueno, yo estudié periodismo. Yo soy de la ciudad de Puebla. Nací en el 83. No hagan cuentas. Y muy jovencita, por ahí de los 19 años, incursioné en la nota roja. Ok. En la nota, pues sí, del crimen, en La Jornada, en el periódico La Jornada. Y a partir de ahí, bueno, pues pasé por muchos medios de comunicación a la par, pues yo seguía estudiando, pasé por la radio, por la televisión, pero me di cuenta que mi verdadera vocación estaba en contar historias. Y llegó un momento en el que la ficción, pues ya me estaba empezando a llamar, ¿no? Ya de pronto el espacio de la no ficción se me estaba reduciendo y es así como pues me atrevo, digo que fue un gran atrevimiento, pues incursionar en la literatura. ¿Cómo fue dar ese paso? ¿Cómo fue de voy a dejar todos estos trabajos y me voy a dedicar a escribir? Pues yo creo que fue, como lo digo, muy arriesgado, porque bueno, pues yo vengo de una familia de recursos muy limitados, entonces pues yo era una de las proveedoras de mi casa. Y cuando me lanzo a la literatura, pues representaba también planificar por lo menos un año para tomar el riesgo y decir, bueno, quiero saber si realmente puedo vivir de esto. Entonces, creo que siempre me tomé de periodismo, no he dejado de ser periodista, me ha servido para hacer mi trabajo como escritora y bueno, creo que al final lo que he aprendido a lo largo de estos años es que pues, los riesgos van a estar latentes todo el tiempo cuando se trata de literatura, ¿no? Y respeto mucho a quien se atreve a publicar porque es un acto de valentía y entiendo además que cuando se trata de vivir de esto, pues hay un valor agregado en las obras, ¿no? No hay frivolidad, no hay superficialidad, hay una cuestión que tiene que ver mucho más con la vocación y eso es lo que pues digamos, contribuido a la evolución creativa. ¿Cuál fue tu primer libro publicado y qué sentiste? Oh, sí, sí, sí. Mi primer libro publicado fue un libro que se llama El cosechador de estrellas, que es la biografía de un astronauta de origen mexicano que se llama José Hernández. Eso fue en 2010. Y en 2016 sale una versión infantil que se llama El niño que tocó las estrellas, que hasta el día de hoy, y estoy muy agradecida con los pequeños grandes lectores, pues ha sido uno de los más vendidos desde aquel entonces. Y ya después digo, no, ahora sí, creo que vamos a entrarle a la novela. Entramos con Lobo, que es una novela negra, una novela de crimen, y bueno, pues ya después La niña polaca. Ahora, déjenme les digo que el año pasado estuve en tu presentación de Lobo, Sí. que fue con Volpi. Así es, con los guantes Con de los box. guantes y todo. Sí. Por supuesto salí comprando el libro Sí. y vengo a antojárselos porque desde las primeras páginas Hay guantazo. hay guantazo y de repente, o sea, les voy a decir la primera página. Es un chavo que está golpeando a otro hasta matarlo, hasta matarlo. Así empieza el libro de Lobo. Y además, Sí. platícanos, porque yo ya lo sé, ¿verdad? Pero que ellos lo sepan, que estuviste con boxeadores justamente para que te platicaran un poquito más sobre muchas cosas que necesitabas poner para el libro. Sí, y yo creo que ahí volvemos al comienzo de la plática, ¿no? No he dejado de ser periodista y gran parte de la experiencia sensorial tiene que ver con la entrevista, con la recolección de información. Me gusta dar espacios en donde el lector pueda sentir ese ambiente, ese espacio, porque lo conozco y entonces puedo describirlo, no me lo estoy inventando, no lo veo nada más en la televisión o en algún video, ¿no? Sino que estuve ahí con los boxeadores en los campamentos, platicando con ellos, no únicamente con los consagrados, sino con los que se quedaron en medio del camino, los sparrings, los preparadores, y creo que eso es lo que enriquece, digamos, la atmósfera de Lobo, ¿no? El ambiente. Y de esa manera, y yo creo que también mucho que ver tuvo pues la conexión con la nota roja, la sensibilidad ante la desgracia, la violencia,
porque Lobo efectivamente aborda un tema de violencia, pero creo que va mucho más allá, porque pone en discusión el origen de todo esto, ¿no? Que es ahí donde el lector y la lectora se enfrentan a una incomodidad que le va a ayudar a desarrollar un pensamiento crítico acerca de qué es lo que está pasando con nuestros jóvenes. Después escribiste La niña polaca, que Así es es. ficción histórica. Sí. Y es un libro que yo amé porque me conmovió mucho al final y aprendí muchas cosas de México que no sabía. Así es, sí. Sí, sí. Entonces, Y yo también. Sí, es increíble que muchas veces pensamos que México no tuvo nada que ver con la Segunda Guerra Mundial y Así cuando es. te pones a investigar, la realidad es otra. Empezaste con libros, una biografía, después infantil, después novela negra, después ficción histórica. ¿Cómo es que eres tan diversa en los géneros que escribes? Fíjate que yo no escribo pensando en un género en particular. De pronto la temática me lleva hacia esa dirección. Y eso pasó, bueno, con La niña polaca era claro que tenía que ser de esa forma, porque yo cuando me acerco a las primeras víctimas, entrevisté a las primeras víctimas, me di cuenta que se tenía que escudriñar de manera muy respetuosa y delicada un pasaje tan olvidado de la Segunda Guerra Mundial y de México. Muchas de las víctimas, platiqué con casi 100, me decían, por fin alguien volteó a escucharnos. Porque cuando hablamos de Segunda Guerra Mundial, normalmente la mirada está puesta en algo que también fue horrible, que es los campos de concentración, los judíos, los nazis, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó del otro lado? Es decir, cuando empezamos a ver un fenómeno, ¿no? O un acontecimiento desde diversos ángulos, nos encontramos de que no se trata de una historia plana, ¿no? Como en los libros de historia que dicen, pasó esto, esto y esto. Entre líneas pasaron un montón de cosas. Y una de ellas fue justamente la ocupación de los estalinistas en Polonia. Y cómo llegaron estos migrantes, porque fue una migración forzada, a los campos de trabajo en Siberia, y cómo llegaron a nuestro país. Entonces, yo lo que quería además era hacer una lectura amigable para los jóvenes. Por eso de pronto me decían, es que envolviste como la guerra en una bolsita de seda. Porque los jóvenes en formación, ¿no? En historia universal, difícilmente van a acercarse a esta otra parte de la historia. Sí. Y esa era la intención de que fuera una niña, y esa era la intención de que fuera una, digamos, una historia no tan brutal en su tratamiento, porque de por sí la guerra es brutal. ¿Cómo llega la idea y vas desarrollando, o tú piensas de qué quieres hablar e investigas? Aquí voy a caer en el cliché. Ajá. Voy a caer y lo siento, pero es así. A mí la historia me encuentra. Okay. Lo digo de verdad, es increíble. Yo creo que todos los escritores tenemos unas antenitas, ¿no? Y de pronto decimos, esta es la historia, pero no la elegimos, la historia nos elige. Porque pueden haber temas que a mí me llamen mucho más la atención que el boxeo, que la historia. Y de alguna manera me topo con realidades y espacios que yo decía en algún momento, digamos, de conciencia, pues que yo no abordaría. Entonces de pronto es inexplicable por qué en esos espacios incómodos, pues yo me topo con un momento creativo, un momento de lucidez, en donde digo, voy a abordar este tema. No lo puedo explicar de la única forma que la historia te encuentra. La historia me encuentra. ¿Cuál es la forma de escribir de Mónica Rojas? Sí. Tienes como, ya llegó la historia. Sí. Y tú dices, bueno, va a pasar esto y esto y esto y esto y voy a acabar aquí. Uh-huh. O empiezas a escribir y a ver qué sale. Creo que cada libro ha tenido como su dirección muy específica. Por ejemplo, la biografía, evidentemente no hay mucho espacio de acción, de creación. En la histórica un poco más, y me tomé muchas libertades, no en el tema histórico con H mayúscula, pero sí en la ficción, ¿no? En la niña polaca. Lo mismo pasó con Lobo, en donde yo quería respetar las voces de los hombres, del macho, poner en discusión la fragilidad masculina, ¿no? El miedo, el machismo, etcétera, etcétera. Sin embargo, creo que sí necesito tener una disciplina. Hago normalmente un bosquejo, un mapita,
porque si no, de verdad me voy y me pierdo y a ver a dónde llego. Entonces tengo mi mapita ahí colgado enfrente de mi computadora, Okay. y entonces es nomás como para no perderme, ¿no? Así como que tengo que llegar acá. Entonces voy ya el por allá, camino pero sí, regreso. pero tengo que llegar acá. Esa es la manera, o sea, es como una brújula libre. Okay. No sé cómo podría yo explicarlo. ¿Cuál es la rutina de Mónica? ¿Te levantas, desayunas, Sí. te pones a escribir? ¿Qué tan disciplinada eres? ¿Tienes horarios específicos? ¿Es cuando tienes tiempo? ¿Cómo es? Bueno, es muy chistoso porque yo vivo en el campo en Suiza. Tengo mis gallinas, tengo mi huertito. Entonces muy temprano pues me pongo pues a limpiar a las gallinas, saco los huevitos, preparo el desayuno para mi familia, y ya cuando se fueron y ya me dejan en paz, me hago un café con leche, tiene que ser café con leche, Okay. y me siento frente a la computadora hasta que me tenga que levantar por alguna razón. Okay. Es la realidad. Normalmente escribo 6 o 7 horas diario, hago alguna pausa, y si me da tiempo y todavía tengo como ahí un poco de ideas, pues las anoto en alguna libreta o me voy a la computadora. Y sí, es un trabajo completo, ¿no? Cuando hablamos de que la literatura se convierte en un pulso vital, pues se convierte en parte de tu rutina, parte de tu vida, porque no existe otra manera de hacerlo que no escribiendo y leyendo, ¿no? Claro. Sí, es mucho amor y mucho respeto a la literatura, ¿no? Cuando uno realmente se tiene que abocar a eso. Que enfocar. Así es, te absorbe. ¿Cuáles son tus libros favoritos o qué te gusta leer? Uy, bueno, hay dos escritores fundamentales, voy a decir 3. James Joyce, con el Ulises, que de hecho... ¿Sabes qué miedo me da leer Ulises? ¿Sí? Sí. No, Me impone demasiado. Piérdele el miedo, es muy bonito. ¿Algún consejo? ¿Algún consejo? Sí, irse página por página, un día, otro día y después 2, ir aumentando la lectura y acompañarte de guías también. Okay. También hay unas versiones ilustradas preciosas que te pueden ayudar a ponerle, digamos, algo visual a la historia, eso también es una buena recomendación. Y de hecho, bueno, yo vivo en Zúrich, James Joyce murió en Zúrich. Entonces yo voy muy seguido a la tumba de Joyce a leer algunos fragmentos, porque hay una mexicana loca a la que le gusta hacer eso. Está bien. Otro escritor que me gusta mucho es Juan Rulfo. Siempre vuelvo a Juan Rulfo. De una u otra manera somos hijos de Rulfo. Y Joyce Carol Oates. Claro. Me gusta mucho su prosa, me gusta mucho su narrativa. Y otra escritora que se ha vuelto fundamental en muchos niveles en mi vida es Liliana Bloom, ¿no? Con quien pues tengo una amistad muy, muy bonita, muy creativa, muy enriquecedora. Y bueno, pues yo creo que sí, cuatro escritores fundamentales. ¿Cuándo sabes que tu libro ya está listo? No se puede. No se puede. Sí, no, hay mi editor es la que me dice, ya cálmate, por favor, ya. No, pero vamos a ver. Sí, ya. Exactamente. Sí, yo creo que siempre es perfectible, ¿no? Sí. Y llega un momento en el que sí entra uno como un bucle. Y a veces pasa que cuando un párrafo lo reescribes y te das cuenta que quedó casi como el original, ahí tienes que parar. Creo que esa es como la señal. ¿Y tienes otro libro, Voces Fragmentadas? Así es. ¿Y de qué trata ese? Bueno, Voces Fragmentadas es un libro que es un compendio de 15 historias que abordan pues un tema que ya sabemos que es bien difícil ser niño o niña en México. 15 voces entre las que se encuentran Alberto Chimal, Julián Herbert, Liliana Bloom, Alma Mancilla, Xochitl Lagunes, Carlos René Padilla, Sandra Becerril, que desde el género del cuento infantil hasta el de horror, pues abordan estas temáticas, ¿no? Que tienen que ver con la violencia como el abandono, violencia como el maltrato físico, la trata de personas, el crimen organizado. Y todo esto es bien importante porque se suma a un proyecto que es al final la antología, que todas las ganancias se van a destinar a Save the Children en su totalidad. Es un proyecto que se ha publicado con Larousse. Es un proyecto que pues visibiliza muchas cosas y que además pues sirve para realmente hacer una contribución
pues tangible, ¿no? Que será dirigido a nuestros niños y niñas en el marco del 50 aniversario de la organización, de la cual soy embajadora desde el año 2018. Pues, Moni, ¿hay algo que tú quieras comentar a los lectores de BookFam, algo que quieras compartir? Únicamente agradecer infinitamente estos espacios que ustedes hacen. Ustedes también son pieza fundamental en la difusión de historias, en la promoción de la lectura, de la literatura. Al final todos somos un equipo y yo creo que la literatura no es nada más de los autores desde este Olimpo en donde uno se encumbra. La literatura tiene que permear, tiene que bajar, tiene que llegar a todos y a todas. Entonces lo que ustedes hacen es fabuloso y yo agradezco que sean el canal y el vehículo para que los lectores pues se acerquen a más historias. Claro. Bueno, a mí y a los que recomendamos. Muy bien, pues muchísimas gracias y ya sabes que cualquier cosa, aquí andamos. Muchísimas gracias a ti. Muy bien, bye bye.